Hola, ¿qué tal amiguitos? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con la solución del segundo capítulo del curso de geometría. El tema que vamos a ver es ángulo entre rectas paralelas y una secante. Recuerda que el tema de ángulos ya lo hemos visto en la clase anterior, así que vamos a continuar sabiendo qué son rectas paralelas y rectas secantes. Empezamos. Las rectas secantes, amiguitos, son aquellas rectas que van a tener un punto de intersección, un punto de corte, ¿ya? Es decir, si L1 se intersecta con L2, me da como respuesta el punto A. ¿Está bien? Y mira qué fácil. Profesor, y las rectas paralelas son aquellas rectas que no van a tener punto de corte, no hay intersección entre ellas. Profe, entonces, si L3 se intersecta con L4, al no haber punto de corte, la respuesta será el vacío. ¿Estamos bien? ¿Sí? Profe, ¿y cómo se denotan las rectas paralelas? Mira, seguramente tú has visto que se completa de esta manera, con dos palitos en cada recta, ¿cierto? Ah, ya, profe. Ahora mira, ve. Entonces, L3 será paralelo a L4. Así es que se denota las rectas paralelas. ¿Estamos bien? Continuamos. Mira, a ver acá. Ahora, vamos a hablar sobre algunas propiedades del tema de ángulo entre rectas paralelas y una secante. Mira, vamos a empezar con el primero, que son los ángulos correspondientes. Fíjate, tengo aquí la recta L1 y la recta L2, ¿sí? Y una línea que los cruza. Esta viene a ser la recta secante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Profesor, voy a colocar acá este ángulo que sea alfa y este ángulo que está aquí que sea beta, ¿ya? Para que estos ángulos sean correspondientes, debe cumplirse primero. Si L1 y L2 son paralelos, se va a cumplir que alfa viene a ser igual a ¿cuánto? A beta. ¿Sí? Se cumple que alfa debe ser igual a beta. Mira, ve, así de sencillo. ¿Ya? Veamos el segundo. Ángulos alternos internos. Mira, ve, esta propiedad es bastante sencilla y muy conocida también como la Z. ¿Ya? Vamos a colocar aquí. Profe, cuando me dice alternos, quiere decir que van a estar en lugares diferentes de la figura. Internos quiere decir que van a estar dentro. A ver, profesor, ¿qué te parece si yo le pongo alfa? Profesor, alterno quiere decir que está al otro lado. Ah, ya está, profe, mire. Beta. ¿Qué se va a cumplir? Si L1 y L2 son paralelos, ¿ya? Se cumple ¿qué cosa, profesor? Que alfa debe ser igual a ¿cuánto? A beta. ¿Sí? Acá se cumple lo que tú conoces como la Z. ¿Sí? La Z. ¿Ya? Entonces, tercer caso, tercera propiedad. Ángulos conjugados internos. Profesor, mire, ve. Si yo tengo un ángulo alfa y acá tengo yo un ángulo beta, ya se va a cumplir lo siguiente. Si L1 es paralelo a L2, chicos, se va a cumplir esto. Mira, alfa más beta debe ser ¿cuánto, profe? 180. Profe, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero que veas. Si él es alfa, ¿cierto? Por la propiedad número 1, alfa debe ser igual a beta, ¿cierto? Entonces, este alfa iría acá arriba. Y si tú observas, todo esto viene a ser una media vuelta. Y la media vuelta es ¿cuánto? 180. ¿Sí? Mira, ve, bastante sencillo. Vamos a ver algunas propiedades más, ya, para poder desarrollarlos en nuestro libro. Empezamos. Mira, ve. Profesor, tengo aquí dos rectas paralelas, L1 y L2. Ah, aquí está, profesor. L1 y L2 son paralelos. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la medida de X, ¿sí?, va a ser igual a la suma de los ángulos que están ahí, alfa y beta. Mira, nada más. Veamos un ejemplo. Profe, si alfa fuera 10 y beta fuera 30, X sería 10 más 30. ¿Cuánto sería? 40. Mira, así de sencillo. ¿Ya? Vamos a ver la segunda propiedad. Profe, mire, tengo aquí una recta L1 y una recta L2. Y dentro de él tenemos como tipo una escalerita, ¿cierto? Profesor, si L1 y L2 son paralelos, se va a cumplir ¿qué cosa? Que la suma de los ángulos que están hacia un lado debe ser igual a la suma de los otros dos ángulos que están al otro lado. Ah, profe, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que alfa más ¿cuánto? Dime tú, más beta, más ¿cuánto? Más teta, debe ser igual a la suma de ¿quién, profe? ¿La suma de quién? De m y n. O sea, n más n. ¿Listo? ¿Se acabó? Mira, a ver.
Bien, muchachos, continuamos entonces con la tercera propiedad. Vamos a explicar, fíjate, cada vez que tengas un gráfico como este, ¿cierto? Fíjate que hay ángulos entre dos rectas, ¿ya? Si L1 y L2 son paralelas, profe, se va a cumplir lo siguiente. Observa por favor que en la parte superior tengo el valor de X, ¿cierto? Es un ángulo que está fuera de los que están aquí, en la parte interior de las rectas. Profesor, ese X que tú ves ahí viene a ser igual a ¿qué? A la suma de los ángulos que están en esa posición. Profesor, que sería alfa más beta más ¿quién? Más teta. ¿Sí? Fíjate, la suma de esos tres angulitos viene a ser igual a X. ¿Ya? Además, hay otra propiedad que se cumple. Profe, ¿cuál? Observa, a ver. Si me olvido por un momento del valor de X que está afuera y observa solamente lo que está dentro, ¿ya? Profe, eso se va a cumplir, ¿qué cosa? Que la suma de ¿quién? Que la suma de alfa más beta más teta más m va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Sí? Siempre va a ser que la suma de los ángulos que están en la parte interior de las rectas va a ser ¿cuánto? 180. Además que el ángulo que está en la parte de afuera va a ser la suma de los tres angulitos internos. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a hacer algunos ejercicios ya para poder nosotros aplicar lo que estamos observando. ¿Sí? En resolviendo en clase, en la página 18, 19 y 20, vamos a encontrar acá nosotros el ejercicio número 1. ¿Sí? En el ejercicio número 1 me dice calcular el valor de X y tenemos este gráfico. Fíjate. Profesor, no se parece a nada de lo que usted ha puesto por allá. Quiero que observes por favor lo siguiente. Ahí vamos a colocarle como si fuera un L1, ¿sí? Y observa acá. Profe, voy a trazar yo aquí una recta, observa, y le voy a poner recta L2. Profesor, como él es un ángulo de 90 grados, para que él también sea 90 grados, ¿el cuánto es? 10, profesor. Y si tengo dos ángulos de 90 grados, L1 y L2 deben ser ¿cómo? Paralelos. Profesor, entonces, se va a cumplir que L1 es paralelo a L2, ¿sí? La recta L1 es paralelo a la recta L2. Ahora, vamos a aplicar el teorema 2. Profe, ¿cuál es? ¿te acuerdas que dije como una escalerita? ¿Sí? Que la suma de los ángulos que están a su lado es igual a la suma de los ángulos que están al otro lado. Fíjate, profe, ¿quiénes son los ángulos que están fuera? Mire, profe, 10, 40, 40, 60. Esto vamos a ponerlo por acá. La suma de 10 más 40 más 40 más 60 grados debe ser igual aquí. Profe, mire, 50 más X más 60. ¿Cierto? ¿Cuánto es 40 más 60? 100. 100 más 40, 140 más 10, 150. Y 150 debe ser la suma de ellos. 50 más 60, 110. 110 más X. Vamos muchachos, es recontra fácil. Ayúdenme. ¿Equivaldría a cuánto? Pasa a restar 40. Mira, ¿ve? Qué fácil. ¿Sí? A ver, veamos el ejercicio número 2. Me dice, si L1, L2 y L3 son paralelos, ojo, hallar X menos Y. Nuestro gráfico original es ese el que tú ves acá. Pero para poder entender mejor, lo he separado en dos. Observa, a ver, profe, si yo quiero hallar Y, mira, quiero que me digas tú, ¿cuánto sería la suma de todo este angulito? Dime. Claro, profe, sería la suma de 60 más 10. ¿Eso cuánto viene a ser, joven? ¿Cuánto? Profe, 70. ¿Sí o no? Claro. Profesor, mire, ¿qué se cumple aquí? Vamos a trabajar con la letra C de nuestra teoría. Los ángulos conjugados internos. Quiere decir entonces que 70 más Y debe ser igual a ¿cuánto, profesor? 180. Entonces, si tú restas, Y valdría ¿cuánto? 110. Miren qué fácil. Veamos en la segunda parte del ejercicio. Profe, mire, nuevamente, se cumple la letra C. Se va a cumplir entonces que 60 más X debe ser igual a ¿cuánto? 180.
Joven, mira, ese z pasa a restar. Tendría que x vale ¿cuánto? 120. ¿Qué te está pidiendo a ti allá? X menos y. ¿Y x cuánto vale, joven? 120, profe. ¿Y y cuánto vale y? 110. Profe, entonces, si yo resto eso, ¿me sale cuánto? 10. Listo, mira, ¿ven? Continuamos entonces con el ejercicio número 3 de nuestro libro. Me dice, calcular el valor de x si la recta L1 y la recta L2 son paralelos. Profesor, la recta L1 y la recta L2 son paralelos. Mira, lo que vamos a hacer acá, joven, es bastante sencillo. Mira, en primer lugar, lo que voy a hacer es prolongar un poquito más este lado. Mira, ¿ven? Prolongamos acá. ¿Sí? Listo. Profe, ¿por qué? Fíjate, él es x 90. Recuerda que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Como acá ya tengo 90, este angulito que está aquí de color rojo, que tú ves acá, para que sume 180, este ángulo debe ser 90 menos x. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. Profe, mire, aquí tengo, me dice que él es 90, por lo tanto, este ángulo que también está acá, también será 90. Listo, mira, profesor, ¿y qué se va a cumplir? Se cumple el teorema número 1, que es este de acá, fíjate, ¿no? Profe, ¿y dónde veo esa imagen? Acá, fíjate, este ángulo sumado con el de acá. Profe, pero este de acá, si es de 140, ¿el cuánto debe ser? 40, claro, ¿para que sume cuánto? 180. Ahora, ya, se acabó. Profe, la suma de él y él debe ser igual a 90, según la propiedad, ¿cierto? Ya está. Profe, entonces sería 90 menos x más 40 debe ser igual a ¿cuánto, profe? ¿A cuánto? A 90. Mira, ¿eh? Ya, profe, mira, ¿eh? Profe, ¿qué ocurre con el 90 y el 90? Se va. Este menos, ¿cómo pasa al otro lado? Como más. O sea que x vale ¿cuánto? 40. Mira, ¿ve? Qué fácil, qué sencillo, ¿verdad, hijo? Listo. Más fácil que ganarle la U, ¿verdad? Mira, así de fácil. Vamos por el problema número 4. Mira, ¿ve? Calcular x si L1 me dice que es paralelo a L2. Ya. Mira, muchachos, hay muchas formas de resolver este ejercicio, pero el más sencillo es el siguiente. Mira, voy a trazar la recta L3. Profe, la recta L3 vamos a trazarla de esta manera. Así. Ahí está. Mira, ¿eh? Ahí está la recta L3. Profe, ¿y para qué ha hecho eso? Fíjate, muchachos. Se cumple en la primera parte nada más. Vamos a trabajar con L1 y con L3. ¿Qué se va a cumplir aquí? Muchachos, se cumple la Z. ¿Te acuerdas de la Z o no? Profe, acá está, mira bien, la Z. Si él es X, él también debe ser ¿cuánto? X, profesor. Mira, ve. Olvídate de ahora. Fíjate acá, L3 y L2. L3 con L2. Fíjate, ¿qué se va a cumplir aquí, profe? ¿Qué se cumple? Profesor, mire. Si él es 50, ¿cierto? Por conjugado interno, este angulito que está acá, ¿cuánto debe ser? Profe, usted había dicho que la suma de ellos debe ser 180. Como acá ya tengo 50, ¿este ángulo cuánto debe ser? 130. Claro, muy bien. ¿Sí? Ya. Pero tú te das cuenta que L3 es la misma, ¿sí o no? Profe, si lo juntamos, este angulito que está aquí, ¿cuánto vale según el gráfico? 160. Dime, ¿será lo mismo o no será lo mismo? Claro, profe, entonces, x más 130 debe ser igual a 160. Matemática básica. ¿X cuánto vale? Profe, 30, ¿verdad? Mira, ve, qué fácil. Muy sencillo. Vamos a trabajar el problema número 5. Fíjate aquí, por favor. Me dice que la recta L1 es paralela a la recta L2 y me pide calcular el valor de x. Mira qué sencillo. Vamos a trabajar figura 1, figura 2. Profe, en la primera figura, vamos a primero hacer opuestos por el vértice. Mira, ¿qué te parece? Profe, ¿cómo es eso? Si él es 2x, por opuestos por el vértice, tema anterior, él también será ¿cuánto? 2x. Si él es x, él también será ¿cuánto? X, profe. Profesor, mire, se cumple el teorema número 1, ¿cierto? Entonces, en la figura número 1, 2x más x es igual a ¿cuánto?
2 beta. ¿Qué me queda acá, profesor? Me queda que 3x debe ser igual a 2 beta. A esto que hemos hallado nosotros aquí vamos a ponerle 1. ¿Sí? Paso a paso para que se pueda entender. En la figura número 2. Ya. Muchachos, dime. Si n es 130, para que sea todo media vuelta que es 180, ¿este ángulo cuánto debe valer? Dime, ¿50 o no 50? Sí. Ya, profe. Entonces, quiere decir que 50 más beta debe ser igual a ¿cuánto? 110, profesor. Dime, para ti eso es muy sencillo. Pasa a restar. ¿Beta cuánto sería? 110 menos 50. ¿Cuánto vale eso? 60, profe. Mira. Entonces, como es 60, vamos a ponerle aquí que él sea 2. Profe, y ahora, fácil pues, vamos a trabajar 2 en 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a reemplazar el valor de beta en la primera forma que hemos tenido. Entonces, en el primer gráfico me queda que 3x debe ser igual a ¿cuánto? A 2 veces beta. Pero beta ¿cuánto vale? 60, entonces ponemos 2 por 60. Profe, entonces tenemos que 3x vale 120, ¿cierto? Fácil, dijo, me pasa multiplicando. 120 entre 3, ¿cuánto? Muy bien, 40. Mira, ¿ve? Qué sencillo. Vamos al problema número 6. Fíjate aquí, me dice, calcular el valor de x si la recta L1 y L2 son paralelas y la recta L3 y L4 también son paralelas. Fíjate aquí, muchachos, vamos a trabajar lo siguiente. Primero tratemos de completar nuestros datos que tenemos en pizarra. Profesor, mire, si él es 80, ¿cierto? Por opuestos por el vértice, él también será ¿cuánto? Muy bien, 80. ¿Sí? Entonces, fíjate acá por favor lo que voy a hacer lo siguiente. La recta L3, como es paralela a la recta L4, vamos a trabajar los ángulos alternos internos. ¿Qué quiere decir, profe? ¿Qué es eso? No entiendo. Acuérdate, muchacho. Yo sé que tú te acuerdas la Z, ¿cierto? La Z. ¿Dónde está la Z, profesor? Mire, ve, acá está la Z. Vamos a ponerlo de color verde para que tú lo puedas identificar. Profe, ¿dónde está la Z? Acá. Aquí está la Zeta. ¿Sí? Ahí, profesor. Ahí está. Fíjate acá. Listo, muy bien. Una vez que ya nos hemos dado cuenta dónde está la Z, ¿qué ocurría? Que los ángulos eran iguales. Si él es 20, profe, este ángulo también será ¿cuánto? 20. Claro. ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo. Profe, ahora observa aquí. L1 paralelo a L2. Fíjate. L1 paralelo a L2. Ya, profesor. Ángulos conjugados internos, dice. Ángulos conjugados internos. ¿Qué se cumplía en este tipo de ángulo? ¿Qué se cumplía, profesor? Se cumplía que la suma de este ángulo con este ángulo era ¿cuánto? 180. Pero, profesor, X viene a ser todo eso. Entonces, este ángulo viene a ser